El funcionalismo es una corriente de la sociología, una postura puede llamarse hasta filosófica. La propuso en 1930 Emily Durkheim en Inglaterra. El funcionalismo propone o postula todas las partes de una sociedad están ayudadas o son involucradas por pequeñas partes de un todo. En el funcionalismo tratan de semejarlo con el concepto biológico del cuerpo humano, que funciona en el organismo humano, que hace que sobreviva y prospere, es decir, que cada órgano del cuerpo o cada sistema, desde el sistema respiratorio, vascular, el sistema craneal, el sistema nervioso periférico, todo sistema y objeto individual es auxiliado y en conjunto conectado o interconectado por varios sistemas que a su vez ayudan a otros sistemas a mantener toda la totalidad que es el cuerpo. Asimismo, como los sistemas que auxilian, el funcionalismo propone en su teoría que todas las estructuras, hablo de estructuras sociales o instituciones, son auxiliadas y configuradas de tal forma que funcione la sociedad. Esto es como, de alguna forma, parte de una interconexión de instituciones como cárceles, como hospitales, escuelas, iglesias, familias, en determinada forma y para distintos objetivos, creo yo, o en mi punto de vista personal, hacia el crecimiento financiero. Toda institución, de alguna forma, indirecta o directamente, es un progreso a la economía de esta sociedad. Y puede ser que de alguna forma, desde el principio, desde que empiezas a integrarte a una institución, puedo poner, por ejemplo, desde que empiezas a estudiar, es algo ya prediseñado. Esta estructura es como un monstruo que ya está prediseñado para tú de alguna forma ir gradualmente educándote para contribuir al monstruo. Si eres una milimésima parte de la sociedad como individuo, te van de alguna forma formando para que en determinado momento, si llegas a un punto profesional o no, de igual forma sigas contribuyendo a la alimentación de este monstruo. Como sociedad hablo de monstruo, o grande, o el conjunto de varias cosas que determinan una sola forma. Entonces, ese es mi punto de vista respecto al funcionalismo. En determinada forma, todas las estructuras se desestabilizan. Es decir, que no es una postura muy romantizada y robotizada. Creer que esta teoría de alguna forma es un nirvana para las estructuras sociales, cuando en realidad no es así, ¿no? No podemos de alguna forma pensar que todos vamos a funcionar como robot para seguir alimentando a la máquina, porque la sociedad hasta el día de hoy ha demostrado que no es así, y por eso también fue criticada. No resulta pues fácil de seguir manteniendo debido a que no ha cambiado en el último siglo sus posturas. Hablo en determinadas partes de la sociedad o la sociología. Para mí de alguna forma es un hecho que sí se te va creando
se te va, siento que hasta manipulando para que en determinado punto de tu vida activa, estoy hablando de tu vida laboral, porque es lo único que ve una estructura X, tu vida laboral, y qué tanto vayas a contribuir para esta estructura. Quienes no se apegan normalmente a las reglas y patrones de conducta, hablo de la moral o de la ética o de cuestiones políticas o de ciertos procesos de leyes regidas por el hombre, pues tiende el mismo sistema a rechazarte y a expulsarte, ¿no? Por eso también hay instituciones incluso como las cárceles o los manicomios. Ciertas instituciones en donde la gente que no sirve para seguir alimentando el monstruo van a tender a oprimirlas y a encerrarlas por parte de que no funciona como para poder alimentar a la masa, sino que realmente también es algo funcional para advertencia de quienes no puedan o no quieran adjuntarse a este funcionalismo, ¿no? En cuestión de estructura social. En mi modo personal de ver, la historia dice que no es así, ¿no? No puede haber de alguna forma algo que vaya contra la libertad, creo yo, de pensamiento, que aún así, de todos modos, el que se cree libre tiene que levantarse para ir a trabajar todos los días, porque ya es absorbido por el mismo sistema, sino que más bien la libertad tiene que ser en modo de pensar, ¿no? La libertad interna. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista respecto al funcionalismo. Gestalt quiere decir configuración o patrón. Esta teoría de Gestalt en Alemania, principios del siglo XX, principales autores Weitenheimer, Kohler, Kafka. La psicología de la Gestalt se enfoca principalmente en la percepción visual como patrones y la interpretación de la realidad a través de la parte visual. Se interpreta a través del cerebro y se codifica como parte de la percepción de la realidad. Una de las principales contribuciones es el método Pi, que es una serie de patrones repetitivos que involucran una percepción o una realidad de cierta cosa, como una repetición de símbolos rápidos solamente cuando haya movimiento y sea lo bastante rápido como para formar una imagen. En ese sentido, se me ocurre hasta qué tanta realidad tenemos a la hora de estar a cierta velocidad y qué tanta percepción tenemos del mundo a cierta velocidad, incluso hasta de la Tierra. La psicología de la Gestalt plantea que nuestra visión del mundo no es del todo real, sino más bien viene de la interpretación de nuestra mera percepción, que en realidad las cosas no son como parecen. Tiene mucho sentido incluso al descubrimiento de los primeros análisis de lo que es la visión. Me refiero a que está invertida como método biológico hablando. Los fenómenos emergentes principales de la totalidad, todo es mayor o la totalidad es mayor que la suma de sus partes. Identifica que si bien nosotros en modo general, perspectivamente hablando, podemos identificar sí patrones, pero realmente vemos el conjunto de esos individuos, sino que el conjunto de todos esos puntos individuales, por llamarlo así, identifica la forma, y así es como vemos la realidad. Si no fuera la parte de la totalidad de las cosas, en realidad no nos enfocamos en un solo punto focal, sino que más bien
A partir del conjunto de estos formamos la forma, por llamarlo así, y es lo que interpretamos como imagen. Zoomorfismo, la psicoforma podría ser una interpretación más bien de lo que en términos biológicos, a partir de los impulsos eléctricos al cerebro provenientes de la luz de los fotones, hacia la interpretación del cerebro como experiencia de lo que se ha vivido o se está viviendo en su momento, ¿no? O la experiencia de tal forma o tal conjunto visual que ya se tuvo registro del cerebro, o que por lo menos se interpretó anteriormente. Que la Gestalt se ha aplicado a la terapia. Y el otro día me puse a pensar, imagínate a una persona impedida visualmente que vaya y tome terapia Gestalt, marco teórico. Entonces la Gestalt tiene algunas principales características en esto, a medida de que se postulan algunas leyes que tienen que ver con nuestra percepción visual, como la figura y fondo, donde se interpreta una imagen que está sobrepuesta a otra, y que con el fondo logramos identificar más fácil una forma contundente que otra, a pesar de que las dos sean lo mismo. Es decir, podría ser un cuadro de fondo negro en el cual haya un punto blanco y viceversa. Es decir, nuestra percepción en cuestión de volumen de fondo llama más la atención, y esto se identifica mucho en las partes de publicidad que hoy vemos por doquier, en donde utilizan este principio en publicidad, precisamente porque saben, a partir de la teoría de Gestalt, que es sumamente atractiva. Hay otro principio que se llama de semejanza, que es la que tendemos a repetir patrones y juntarlos conforme a su forma. El cerebro trata de codificar lo que no está. Es tan complejo que a partir de ver una serie de patrones similares, aunque no estén del todo correctos, vamos a tender a igualarlos o a formar la forma a partir de la semejanza de estos individuales. La proximidad tiene que ver con la distancia entre un objeto y otro. Es la teoría de cierre, que tiene que ver con que el cerebro tiende a interpretar y rellenar espacios que no están. Si bien en una parte de un símbolo no está del todo perceptivamente claro, el cerebro va a tender a rellenar estos espacios y a interpretar lo que su experiencia ya sabe. Entonces, igual podemos ver una persona como la copa, o podemos ver dos caras viéndose, o podemos ver ciertas formas que igual no tienen sentido, pero que el cerebro le da un sentido y una explicación, porque va a tender a cubrir espacios. Te das cuenta de que las cosas no realmente son como uno cree que son, sino como la interpretación de tu percepción, y la combinación de esta codificada en el cerebro regresa como experiencia.